¿Su favor o su presencia? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque usted puede recibir el favor de Dios, indudablemente. Es más, a Dios le gusta favorecerlo. Un gran porcentaje de creyentes se ha quedado solamente en la cuestión del favor, en esa área. Ayúdame, bendíceme, prospérame, Señor, guárdame, sáname, libérame, apóyame. Y todo es un constante pedir y gemir, porque llegamos a la conclusión de que Dios es alguien que responde. Diga conmigo, por supuesto, Dios responde, pero no entendemos que Dios no es solamente alguien que responde, es alguien que gobierna. Cuando llegamos a entender que Dios gobierna, tenemos que sujetarnos a su autoridad. Algo que he aprendido en este tiempo es que no es mi reino, es su reino. No es mi autoridad, es su autoridad. No es mi gobierno, es el gobierno del Espíritu Santo. El Señor me habló muy duro y me dijo: si tú quieres gobernar la iglesia, te vas a cansar y no lo vas a lograr. Pero si tú permites que el Espíritu Santo gobierne la iglesia, entonces vas a empezar a ver milagros grandes y se va a levantar un pueblo poderoso en Dios. ¡Aleluya! Porque no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu todas las victorias. Entonces váyase acostumbrando a moverse en el Espíritu Santo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Levante su mano derecha en señal de aprobación y diga: yo me voy a mover en el poder del Espíritu Santo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, diga, todo es posible. Diga, me conviene moverme en el poder del Espíritu Santo. Y dele la gloria al Rey, por favor. Mire, analizando la palabra, me doy cuenta que el anhelo de David es tener la presencia de Dios en su casa. Yo creo que es el anhelo de nosotros, ¿no? ¿Cuántos anhelan tener la presencia de Dios en casa? Ay, qué rico. ¿Qué sucede cuando la presencia de Dios está en casa? Hay paz, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios está en casa, ¿algo le puede faltar a usted? Nada. Por eso decía David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él decía: yo quiero habitar en tu casa, porque hay una ley que se llama la reciprocidad. Yo habito en la casa de Dios y Él habita en mi casa también. No, eso es una ley. Entonces, yo he hablado mucho acerca de eso, de que nosotros podemos crear una atmósfera de adoración en nuestra casa. Podemos también crear un infierno. Todo depende del rumbo que le demos a las cosas. Entonces yo aquí veo en David algo muy, muy, muy bonito: el deseo de que Dios se mueva en casa. ¿Cuántos anhelan que la presencia de Dios se mueva en casa? Otra vez, repito, todos ustedes. Bien, es un buen anhelo. Pero yo, mientras leía la palabra, me doy cuenta que hay requisitos para que usted pueda tener la presencia de Dios en su casa. Ha habido incluso, tomando el tema de lo que significa tener a Dios en casa, ha habido hogares que han estado en las manos de Dios, han sido protegidos por Dios. Es algo muy importante. Dice la Biblia que caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu diestra, y habla de que van a caer muchos enemigos que vienen en contra tuya, pero a ti no va a llegar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es más poderosa que lo que Satanás pueda levantar en tu contra. Así pueden levantarse ejércitos de demonios en tu contra. Tú tienes un poderoso gigante que te va a estar defendiendo siempre. Aleluya. No estamos solos, estamos protegidos. Estamos protegidos por Dios. Entonces, David tiene un anhelo, David tiene un sueño. David quiere tener la presencia de Dios en su casa.
Y yo veo con qué alegría David levanta una tienda tipo campaña, una tienda de campaña con su lonita, con todo. Dice: es que aquí quiero que esté el arca de Dios. Diga conmigo: qué bonita intención, qué hermosa intención tener a Dios en casa. Y David para ello pues prepara bien todos los detalles, los pormenores, limpia el lugarcito. Dice: en este lugar va a estar la presencia de Dios. Le hago su carpita, me pongo ahí a un ladito y recibo la bendición de Dios, y este reino va a ser bendecido, va a ser prosperado, porque está la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo creo que en Sión lo más importante es que la presencia de Dios esté ahí. Alguien diga amén. Entonces, lo más importante en una iglesia siempre va a ser que la presencia de Dios se mueva. No importa qué tan elocuente sea un mensaje, no importa qué tanta capacidad tenga su pastor o su líder, si la presencia de Dios no está en una iglesia, la iglesia va a morir. Se requiere la presencia de Dios. Entonces David tiene intenciones buenísimas, nobles. Es más, si yo tuviera frente a frente a David, le aplaudiría por ese deseo de que la casa, ¿verdad?, su casa se constituya en un santuario en el cual Dios esté en medio de su casa, en medio del pueblo. Porque él conoce, él sabe que donde está la presencia de Dios no falta absolutamente nada. Y entonces él corre el intento de traer el arca del pacto, traerla a la casa, porque sabe que si Dios está en casa, pues los enemigos nunca van a poder trastornarlo, nunca van a poder tocarlo, nunca lo van a poder afectar, porque pues se va a sentir protegido. Hay muy buenas intenciones. Pero yo aquí quiero alertarle de algo interesante. Tiene con qué anotar, hágalo, hermano. Si no, por favor, présteme toda su atención. Una de las cosas que yo quiero ver es que el no hacer las cosas a la manera de Dios siempre nos va a traer consecuencias, y no son buenas. ¿Sí? David quería la presencia de Dios, pero yo veo algo súper interesante que nos va a servir. Algo medular es que no basta desear la presencia de Dios para que ésta sea derramada sobre nuestra vida. O sea, no solamente es desear, no solamente es querer. Aquí se requiere que hagamos las cosas, diga, a la manera de Dios. Dios tiene una forma, hermanos míos, para moverse en su iglesia. Él lo dice, segundo de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra. Y si yo pudiera escribir ahí un pedacito, le agregaría: si no, no. Si se humillare mi pueblo y oraren, buscaren mi rostro. Aquí me habla de una convicción tremenda, de un arrepentimiento genuino. Me habla de un hambre por su presencia. Me habla de convertirme, de revolucionar. Mucha gente quiere cambiar, pero no está dispuesto a dejar nada. Están dentro de un status quo que no les permite ver más allá. ¿Cuántos saben que Dios se está moviendo continuamente? A ver. ¿Cuántos saben que Dios se está moviendo continuamente? La verdad de Dios es una verdad progresiva, nos va llevando de menos a más. La Biblia dice que la senda de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia me habla de menos a más. Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová van a tener nuevas fuerzas, van a levantar alas como las águilas, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva progresivamente hacia el éxito. Entonces David viene con una buena intención, quiere traer el arca de Dios a su casa. Digan gloria a Dios.
Es un buen anhelo, un buen deseo, pero no lo está haciendo a la manera de Dios. ¿Qué? Dígame cuándo en la Biblia Dios instituye que el arca de Dios sea cargada en un carro de mulas o en un carretón jalada por bueyes. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? No. O sea, la forma de traer la presencia de Dios no es en una carreta cualquiera, ni jalada por bueyes. No. No era la forma que Dios quería. La forma que Dios establece es que los sacerdotes, los hijos de Leví, ¿verdad?, la llevaran cargando con unas varas y con mucha precaución. Era algo que tenían que cargar ellos, y para cargarla tenían que santificarse. ¿Se da cuenta cómo nosotros a veces hacemos las cosas a nuestra manera? ¿De dónde lo copiaron? De los filisteos. Los filisteos así lo hicieron. Entonces yo veía algunas cosas muy importantes. No basta desear la presencia de Dios, se requiere hacerlo todo a la manera de Dios. Dios quería que el pueblo se santificara, especialmente los portadores del arca. Quería que el arca fuera transportada por los levitas, hijos de Coat, con varas sobre sus hombros. Entonces lo primero que tenían que hacer era santificarse. Y un carretón y unos bueyes no tiene nada que ver con santidad. No. Dios establece que es la forma. Los hijos de Coat, si usted lee la Biblia, Leví, había 3 familias que se encargaban del servicio del tabernáculo. Yo veo, por ejemplo, los de Coat. Ellos cargaban los utensilios santos y tenían que hacerlo caminando. No tenían que subirlo a un animal, a un objeto. No, ellos tenían que cargarlo. Aquí me revela Dios algo interesante. La presencia de Dios usted tiene que cargarla. Es algo que se carga. ¿A qué me refiero? Es algo que le cuesta. Algunos piensan que la presencia de Dios es algo como boom, ¿verdad? O algo místico, que ya llegó, ya me la llevé. No, te va a costar. Te va a costar santificarte todos los días. Te va a costar buscar a Dios. Te va a costar ser obediente. Te va a costar hacer las cosas a la manera de Dios. Dios nunca va a premiar la desobediencia. Hay gente que pregona la desobediencia por todas partes. No le hagas caso al pastor. Al cabo el pastor, oye, te olvidas, cabezón, de que hay un orden establecido por Dios. Salirte del orden de Dios es salirte de su voluntad. La presencia de Dios nos va a costar. Yo no puedo pararme aquí a predicar con pecado en mi vida. Tengo que santificarme a través de la sangre de Cristo Jesús. No soy perfecto, escúchelo bien, pero tengo un Dios perfecto que me ha lavado con su sangre, y a través del Espíritu Santo yo puedo pararme frente a ti y decirte que Dios te ama. Entonces, hacer las cosas a nuestra manera nos va a traer problemas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? En la desesperación de tener la presencia de Dios, la cargan como los filisteos, en una carreta jalada por toros. Y eso evita que el pueblo se santifique. La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, no le hagamos al cuento. Esto no es un teatro. Aquí estamos buscando la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a santidad. Escúchelo bien, la santidad es el reflejo de Dios en la vida suya. Dígame amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Van pasando con el arca, y hay un cierto lugar donde el arca donde el carretoncito empieza a temblar. Los bueyes se alborotan y el arca parece que se va a caer. ¿Sí? Y esto a mí me habla de algo súper interesante. A veces nosotros
queremos ayudarle a Dios. Algunas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Usa quiso hacerlo a su manera. Él vio que el arca se iba a caer. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ayúdeme. Aquí no te caigas, no te caigas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el agarrar el arca de Dios sin santidad produce muerte. Hay dos lados de Dios, escúchelo bien. Uno es la bendición de Dios y otra es la justicia de Dios. De Dios nadie se burla, escúchelo bien. Servimos a un Dios todopoderoso, no es un Dios sin personalidad, porque concebimos que Dios es apapachador, un Dios bonachón, un viejito buena onda, que se porta bien. Al cabo busca a mi Jesús, Él te ama. ¿Qué onda, mi Chuy? Eres buena gente, Él es bondadoso, pécale, haz lo que tú quieras y al cabo Dios no pasa nada. Dios es bueno, hombre. Dios es bueno, por eso estás aquí. Pero Dios es justicia cuando alguien quiere hacer las cosas de su manera. Usa quiso detenerla, ¡ah! Cayó muerto. ¿Te imaginas ese cuadro? ¿Cómo miras tú a Usa? Yo lo miro retorciéndose en el suelo, vomitando sangre. ¡Ah! Y David lo ve retorciéndose y lo ve y dice: esto está duro, esto no está tan fácil. Yo pensaba que era tan fácil como llevar esta toallita y ponerla allí. No, no, no. La presencia de Dios es algo delicado. Las cosas de Dios se manejan con precaución, con santidad, con reverencia. Y algunos tienen el concepto de un Dios camarada, un Dios cuate. Aquí estoy, a ver qué quieres ahora. No me tratas bien, Señor. Te estoy orando y no me contestas. ¿Por qué Oye, ¿cuándo te pones al par de Dios? ¿Quién te dijo que tú tienes autoridad para ponerte frente a tu Creador y decirle: no, es que así son las cosas, oro y no me contestas? Se ponen al tú por tú con Dios. Dios es santo, hermanos míos, y Él merece toda la gloria, toda la alabanza, todo nuestro reconocimiento y toda nuestra obediencia. Yo leo la palabra y me doy cuenta que Obed-Edom ni siquiera sabía que el arca iba a estar allí. No, lo agarraron. Mira, aquí está el arca. Aquí te la encargo, como cuando usted le encargan una dinamita, una bomba de tiempo. Como que dijo David: ¡pum! Ya explotó la primera bomba. No, ya no quiero que exploten más bombas. Mejor se las dejo a este cuate. Nos vemos, adiós. Y Obed-Edom dice: ¿y esto qué? Es el arca de Dios. ¿Y por qué en mi casa? No sé, aquí dijo David que la pusiéramos. Pero dice la Biblia que en esos, ¿cuánto tiempo? En esos 3 meses Obed-Edom fue bendecido y prosperado por Dios. ¡Wow! Bendecido y prosperado por Dios. ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué nos quiere decir? Que aunque acá las consecuencias son dolorosas, ¿quién representa a Obed-Edom? Mira, yo quiero meterme un poquito con Obed-Edom. Escúcheme bien. La Biblia no habla mucho de su pasado histórico, pero Obed-Edom, yo me lo quiero imaginar, un individuo común y corriente como usted y como yo. Nunca planificó, nunca organizó de que el arca de Dios hubiese estado en su casa. Jamás lo pensó. Diga, jamás. Es como si el presidente de la República te tocara en la mañana y decía: oye, quiero quedarme aquí en tu casa una semana, ¿me das chance? Uy. No, o sea que Obed-Edom se sorprende. Yo no sé si Obed-Edom estaba pasando un momento de necesidad. Yo desconozco mucho de la vida, pero me imagino ¿qué les parece si Obed-Edom
fuera un individuo que viviera muy raquíticamente, que no tenía recursos. ¿Quién representa a Obed-edom? La persona que está pasando por una crisis, la persona que está pasando por una enfermedad, la persona que le fue mal, la persona que está avanzada en edad y dice: ya Dios no va a hacer nada conmigo. Aquella persona que no ve esperanza por ningún lado. Haz de cuenta, Obed-edom ni siquiera pidió que el arca, no hizo trámites, no dijo: aquí la dejan de pasada. No, él no esperaba. Y eso nos tipifica a nosotros, que no esperábamos, y de un momento a otro la gloria de Dios llegó a nuestra casa.